Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de un oscilador y lazo de seguimiento de fase o enganche de fase PLL. Un oscilador es un sistema capaz de crear perturbaciones o cambios periódicos o cuasi periódicos en un medio, ya sea un medio material como el sonido o un campo electromagnético como serían las ondas de radio y los demás ejemplos que se encuentran mostrados. ¿Qué es un oscilador? ¿De qué está formado? Un oscilador está formado de un circuito oscilante, un amplificador y una red de alimentación. ¿Y qué es un oscilador? En electrónica, un oscilador es un circuito que es capaz de convertir la corriente continua en una corriente que varía en forma periódica en el tiempo. Entonces, el oscilador, como les dije, viene formado de un circuito oscilante, un amplificador y una red de alimentación. El circuito oscilante, ¿cómo funciona? Se encuentra primeramente un condensador y un inductor conectados en paralelo. A esto se lo conoce como el circuito tanque. Su funcionamiento es el siguiente: se le conecta a una batería de modo que el condensador se cargue, que la corriente que circule por este ramal cargue al condensador. Una vez cargado el condensador, lo conectamos a la inductancia y al principio la inductancia va a oponerse al paso de corriente que va a circular por aquí, como pueden observar en esta gráfica. Pero después va a circular corriente y haciendo que en la inductancia se genere un campo magnético. Al cabo de cierto tiempo la corriente que está circulando comienza a cesar y el campo magnético se va reduciendo, haciendo que en este inductor se crea un voltaje inductivo, permitiendo que de nuevo el condensador se cargue, pero ya, como pueden observar, de una forma inversa. Este vaivén de que el condensador se cargue y luego pase por el inductor y forme una tensión inducida, para que luego cargarlo al condensador de una forma inversa, se lo llama como circuito oscilante. Dentro del inductor dentro de este inductor contiene una resistencia óhmica, la cual esta resistencia óhmica hace que la energía se vaya perdiendo en el tiempo, como pueden observar la gráfica. Aquí tenemos el principio del funcionamiento del PLL. Un PLL es un sistema de feedback que comprende un comparador de fase, un filtro pasabajas y un amplificador de error, la trayectoria de la señal hacia adelante, y un oscilador controlado por tensión, VCO, en la parte inferior. El detector de fase, como su propio nombre lo indica, es capaz de determinar el desfase existente entre dos señales. Existen varios tipos de detectores, multiplicadores, de muestreo, entre otros. En este caso utilizaremos un multiplicador. Para elegir un detector u otro hay que tener en cuenta principalmente dos factores: el tipo de señal de entrada y el intervalo de error de fase de entrada en el cual la salida es lineal. Dependiendo del tipo de señal de entrada que se va a aplicar al PLL, se usará un tipo de detector de fase u otro, ya que, por ejemplo, una entrada cosenoidal y una entrada digital requieren detectores de fase diferentes. Por otra parte, según sea el intervalo de error de fase de la entrada en el cual la salida es lineal, también se utiliza un detector de fase u otro. Cuanto más amplio sea dicho intervalo, más útil va a ser el detector de fase para controlar el lazo, y además el ruido va a afectar menos. Los detectores de fase de tipo multiplicador y los digitales son los que más se utilizan. Los primeros, es decir, los de tipo multiplicador, son útiles cuando la señal de entrada es de tipo cosenoidal, y los segundos, es decir, los digitales, son usados para señales de entrada de tipo digital. Dentro del lazo de realimentación de un PLL, aparte de un filtro y de un detector de fase, se encuentra un VCO, como podemos observar en la parte izquierda inferior. Como ya se conoce, los VCO son osciladores controlados por voltaje. Hay varios tipos de VCO, entre ellos podemos utilizar los de cristales, osciladores LC y multivibradores RC. Al igual que con los detectores de fase, se va a usar un VCO u otro dependiendo del tipo de aplicación que se le dé al PLL. Los dos factores que se analizan para elegir el tipo de VCO más adecuado son la estabilidad de fase y el intervalo de control. La frecuencia del VCO está sujeta a la señal de entrada, pero la relación de fase de salida del oscilador con la entrada va a depender de la frecuencia natural del oscilador. Al hablar de una frecuencia natural del oscilador, estamos hablando de una frecuencia en la cual
opera el oscilador. También se la conoce como una frecuencia de oscilador libre. Entonces, la frecuencia natural o de oscilador libre va a variar con la temperatura, el tiempo y el ruido de la entrada, produciéndose un cambio en la fase de salida, que si es muy grande puede llegar a perderse el enganche, en este caso que tiene la señal de entrada con la señal del VCO. El principio del funcionamiento de operación de lazo del PLL. Cuando no tenemos ninguna señal de entrada al sistema, la señal VDT va a ser igual a 0. Yo no le hice nada. Ya. Cuando el sistema tiene una señal de entrada, esta señal de entrada va a ser comparada con la frecuencia y la fase del VCO, que posteriormente va a ser comparada con la frecuencia del detector de fase, y vamos a tener con esto una tensión de error, que posteriormente va a ser esta filtrada y amplificada, en la cual vamos a tener una señal de salida comparada, una diferencia de la señal de la frecuencia de entrada menos la frecuencia establecida del VCO. Si la frecuencia de entrada está suficientemente cercana a la frecuencia establecida, la naturaleza del feedback del PLL hace que el VCO se sincronice o enganche con la señal de entrada. Una vez enganchada, la frecuencia de VCO es idéntica a la señal de entrada, excepto por una diferencia de fase finita. Si podemos observar que el comparador de fase es en realidad un circuito multiplicador que mezcla la señal de entrada del VCO con la señal de entrada del sistema con la del VCO, produciendo de esta manera diferentes frecuencias de suma y diferencia, como se pueden mostrar aquí. Cuando el lazo está enganchado, el VCO duplica la frecuencia entrando, de modo que la componente de frecuencia es 0. Por lo tanto, la salida del comparador de fase contiene una componente de corriente continua. Espero que les haya servido de ayuda este documento. Muchas gracias por su atención. Ha sido el PLL y un principio el oscilador.